Bueno, parece que no se agrega nadie más, así que podemos arrancar. A ver, comencemos por el tema de la evaluación. Por un lado tienen la parte práctica, en donde tienen que entregar los prácticos que le pidió Walter. Lo que vamos a hacer es tomar esas dos entregas de práctico como una condición para regularizar. ¿Sí? Después discutirán bien la fecha con él, pero Sería la que ya entregamos y la que tenemos que entregar. sí, deberían estar antes de la fecha de entrega de notas, digamos, ¿no? Donde nosotros cargamos la información de regularidad en las actas. Después le va a pasar bien la fecha. Si las actas se cierran el 27 cuando termina el cuatrimestre, 27 de noviembre, y por ahí es en esa semana, a más tardar, debería estar. Pero después lo coordinan bien con él. Por otro lado, los temas que vimos hasta acá y un poquito de los que yo les voy a comentar hoy, lo voy a incluir en un quiz, en un cuestionario, multiple choice, que se los voy a dar a resolver para dentro de una semana, ¿sí? Y los temas siguientes los vamos a ver supongo, la semana del 20 o un poquito antes, a partir del 15, no tengo bien la fecha ahora, de noviembre como fecha de segundo parcial. Y nos quedaríamos para la semana en donde que cierra el 27, donde cierra el cuatrimestre, para tomar recuperatorios si necesario. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Tengo entendido que el 22 hay un feriado, así que tendríamos una clase menos. Ah, Sí, pero si fuese eso, la tomaríamos como para... Yo les voy a publicar un quiz directamente, porque si no sería lo mismo también como fecha de parcial. claro, Entonces, no sí, nos sí. quedan tantos temas. Entonces, ahí lo que podemos poner es directamente el parcial, que en el fondo ni siquiera va a ser como presencial, ni conmigo en línea, sino que yo les voy a habilitar directamente el cuestionario, como para que lo puedan responder. En base a la cantidad de preguntas, le vamos a poner un tiempo, no va a superar la hora. Bien. ¿Para el lunes que viene o para el otro, profe? Eso no me Eh, quedó bien claro. no, yo pensaba para el lunes próximo. Este lunes que viene. Sí, Bueno, perfecto. sí, pero simplemente por el hecho de que no quede después todo muy junto, ¿no? Pero bueno, ustedes coméntenme qué piensan al respecto. Yo no tengo una obligación de ponerlo con determinada separación de días ni de semanas, ¿no? No, yo, qué sé yo, creo que está bien, profe. Bien. Sí. Entonces, bueno, quedamos así. Bien. Entonces, estuvimos viendo sistemas peer-to-peer y en la última parte lo que vimos fue lo que llamamos tablas de hash distribuidas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un documento que explica una implementación de tabla de hash distribuidas. Yo lo voy a pasar como bastante rápido. El documento no está subido en el campus, lo voy a subir, pero básicamente lo que me interesa es que entiendan parte del mecanismo de una implementación en particular, ¿sí? Y que esa implementación en particular, que por ahí uno lo puede ver como que es demasiado particular, después vamos a tratar de generalizar como para decir que otras soluciones también se implementan de esa forma. ¿Se entendió? Como para que no quede claro, mejor dicho, para que no quede en forma errónea la idea de que solamente sirve para eso. ¿Está bien? Sino que sobre esa base tecnológica se pueden montar muchas otras cosas que hoy por ahí constituyen como tecnología de punta, ¿no? En varios aspectos. ¿Está? Así que por ahora les cuento así genérico, pero vamos a ir metiéndonos en el tema. A ver, les voy a compartir la pantalla.
Ahí alcanzan a ver. Profe, ahí se ve bien. Bien, esto es como la continuación de lo que esta docente, Laura Ricci, enseña en la Universidad de Pisa, ¿no? Nosotros vimos el otro apunte, que también era una presentación de esta profesora, como una introducción a las tablas de hash distribuidas. Y acá la idea es ver una implementación específica, ¿sí? Todo esto es open source y se puede obtener en la web si uno quiere hacer un desarrollo basado en esto, ¿no? Eso es interesante. Bien. Entonces, y la implementación, el nombre es ¿no? Chord, así se escribe, se pronuncia Chord. Chord, o en español la traducción sería algo así como cuerda. Bien. Entonces la idea es ver algunos de estos puntos, básicamente, como dice acá, los features generales que tiene Chord, y lo que me interesa es la topología de overlay, cómo se conectan entre sí las computadoras, o sea, desde el punto de vista lógico, no desde el punto de vista físico, y cómo se rutea la petición o el pedido para obtener un determinado dato dentro de esa red. ¿Sí? Entonces, hay un equipo de trabajo que desarrolló Chord. Este equipo de trabajo lo desarrolló y lo escribió en un paper que lo publicó en la IEEE y en ACM, ¿sí? Y como dice acá, fue desarrollado por investigadores del MIT y de la Universidad de California. ¿Sí? Yo leí este documento hace varios años y me pareció interesante, y a partir de eso empecé a seguir a este señor. Es un rumano que enseña en la Universidad de Berkeley, en California. University of California at Berkeley. Que es titular de una materia, y la verdad que me llamó la atención cómo funciona todo ese entorno de cómo se integra la universidad con una serie de productos muy nuevos que están como revolucionando, y siempre pasó lo mismo, digamos, revolucionando el mundo tecnológico de sistemas, ¿no? John Stoica es esta persona. Bien. Cosas que aparentemente en un principio nada tienen que ver, pero al final de cuentas todo medio confluye en lo mismo, ¿no? Y lo que a mí siempre me sorprendió fue cómo la universidad genera talentos y genera tecnología que después se implementa de manera open source, después en forma comercial, y que termina generando empresas terriblemente grandes, ¿no? Y muy innovadoras. Bien. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Core, ¿no? Dice, Core está basado en una serie de conceptos muy poderosos y muy simples. ¿Sí? Dice que es fácil para definir y para implementar. Es una buena implementación, muy elegante, dice, y da la posibilidad de optimizar. ¿Sí? Todavía se puede optimizar un poco más. Las principales características, digamos, lo mejor que tiene para mí es el tema del ruteo. Cómo se busca información dentro de esa red de overlay. Entonces, como una red, que funciona como una tabla de hash distribuida, ¿sí? Lo que hace es el espacio de direcciones lógicos, que dice que es plano, es un espacio compartido por todos aquellos nodos que van a contener la información, y ese espacio lógico también es conformado, también participan. O sea, si yo dibujo una especie de diagrama de Venn en donde voy a poner puntos que son los integrantes de esta red, esos puntos me van a representar nodos que están interconectados entre sí, y por otro lado, información que yo voy a estar guardando y después recuperando. ¿Está bien? Y eso lo veo en un único espacio de direcciones. O sea, a un componente, por ejemplo a un nodo, le doy un número que lo identifica, una dirección, y después a otro componente, que es un dato, le doy otra dirección. Y en un principio esas direcciones son direcciones de una cosa o de la otra. ¿Está bien? No digo, esta es una dirección de nodo, en principio no digo, esta es una dirección de nodo,
o esta es la dirección de un dato. ¿Sí? Lo que tiene de bueno en este ruteo, que distribuye a los nodos y a la información en ese espacio de direcciones, y que además, para buscar esa información o para guardar esa información, ¿sí? Tiene un algoritmo de ruteo que es muy eficiente. ¿Sí? Ese algoritmo de ruteo, como en general sucede con el ruteo de cualquier cosa, no sé, llegará a un nodo y de ese nodo determinará a qué otro nodo saltará, digamos, ¿no? Si tuviéramos que recorrer nodo tras nodo para buscar la información que necesitamos, si tenemos que inspeccionar nodo tras nodo, la complejidad que tendría la resolución de ese problema sería directamente proporcional a la cantidad de nodos. ¿Sí? Sin embargo, el ruteo eficiente que tiene Chord lo que hace es que la cantidad de saltos, ¿sí? O sea, la posibilidad de llegar más rápido al nodo haciendo saltos, o a la información, se reduce y la complejidad algorítmica es logaritmo de n. ¿Sí? Donde, bueno, como n dice es el número total de nodos o de peers que se encuentran en el sistema. ¿Sí? Y para hacer ese ruteo se vale de una tabla de ruteo. ¿Sí? Tabla de ruteo, todos los nodos tienen una tabla de ruteo y esa tabla de ruteo tiene un determinado tamaño. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de encontrar la información que uno está buscando utilizando esa tabla de ruteo también tiene una complejidad que está en el orden de logaritmo de n. ¿Está bien? Que es una complejidad muy buena. Bueno, y por otro lado, esto no lo vamos a ver, pero la red en sí se va autoorganizando. La red que la veo como un anillo, en donde ese anillo tiene nodos y tiene ítems de información. Ahora vamos a ver un dibujo. Puede darse el caso de que algunos nodos aparezcan y desaparezcan, como en cualquier red. Entonces, cuando se van sumando los nodos, se insertan nodos dentro de esa red y la red tiene que adaptarse, ¿sí? Para seguir cumpliendo con esas capacidades de ruteo que tiene, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando hay nodos que desaparecen. Los nodos, al final de cuentas, son los contenedores de información, así que si un nodo desaparece, ¿qué pasa con la información que tiene? ¿Sí? También desaparecería. Bueno, eso está muy bien resuelto. Bien, bueno, Core, que nosotros en un principio cuando uno lo estudia considera, bueno, que es una aplicación un poco rara desde el punto de vista de sistemas peer-to-peer, que podría tener poca aplicación, ¿sí? Tiene dos ejemplos súper, ¿cómo les diría? Dos muy buenos productos, digamos, como de clase mundial. Vieron que así les suelen llamar a los mejores productos, ¿no? Productos de clase mundial cuando realmente son los mejores dentro de esa línea de productos, ¿sí? O como cuando uno mira futbolistas o atletas que dicen que son de clase mundial porque tienen un rendimiento, un nivel superlativo, ¿no? Bueno, acá tenemos dos ejemplos en donde Core se usa como base, pero que en realidad cuando uno utiliza estos productos, ni siquiera se da cuenta que existe Core por debajo. ¿Está bien? Por eso digo que es una tecnología importante de redes peer-to-peer, en donde esa implementación, que es además open source, constituye la base de otros sistemas mucho más complejos, comercialmente exitosos y que son de clase mundial para solucionar problemas realmente grosos. Ejemplo, Dynamo o Dynamo. ¿Sí? Dynamo es un producto de Amazon, es una base de datos no SQL, ¿sí? Como dice acá, es un sistema distribuido de almacenamiento, ¿sí? Que está basado en una variante de Core. Esto quiere decir que tomaron el código fuente de Core y lo adaptaron para las necesidades que tenía Amazon, y sobre esto pusieron una capa que permite trabajar con una base de datos que en esencia eso es Dynamo, ¿sí? Una base de datos. Una base de datos no SQL y además distribuida, que busca como su principal objetivo
sus principales objetivos serían estos, ¿no? Como dice acá, los goals, sus metas es esto. Una de las cosas re importantes que uno a veces no considera es la baja latencia, ¿sí? La base de datos está distribuida, puede estar en cualquier lugar del mundo y uno accede a una velocidad impactante, ¿sí? Es terriblemente rápido. Y está distribuida en la nube, dentro de los data centers que son propiedad de Amazon, ¿no? El hecho de tener redundancia hace de que uno tenga alta disponibilidad y puede ser adaptado de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Si nos da el tiempo, yo creo que podemos ver algo de Dynamo, en donde tiene algunas características, sobre todo para el mundo de Big Data, grandes volúmenes de información, en este caso con alto nivel de disponibilidad, en donde a veces, en ese tipo de base de datos, que son no SQL, no es necesario respetar la consistencia de lectura. No sé si me siguen hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, hasta acá bien, profe. ¿Sí? O sea, se entiende. Porque todavía estoy hablando en forma genérica y por ahí puede ser que se pierdan un poco, pero vamos a tratar de concretar más adelante. Yo por ahora no me perdí. Espero no Bueno, perderme más adelante. buenísimo. Entonces, una de las cosas que uno puede contratar, porque bueno, básicamente los servicios de Amazon que los vende a través del nombre AWS, ¿no? Uno cuando dice quiero crear tablas en Dynamo, una de las cosas que dice es quiero tener este nivel de acceso. Tantas operaciones de lectura por unidad de tiempo. Y al clasificar las lecturas dice, bueno, quiero lectura consistente o soporto una lectura inconsistente. Una lectura inconsistente podría ser, bueno, voy a leer un dato, sería como una lectura sucia. Quiere decir, voy a leer un dato que hace 2 nanosegundos fue autorizado por otro, quizás en otro lugar del mundo, ese mismo dato. Entonces, si quiero una lectura no consistente, voy y leo el dato que encuentro en ese momento dentro de la base de datos y se acabó, ¿sí? Independientemente que esa copia de dato que se tiene, porque se mantiene en redundancia, haya sido actualizado o no. Si quiero una lectura consistente, tengo que esperar que todas las copias se hayan actualizado. Y el hecho de yo ir a buscar la copia más cercana, a la cual accedo más rápido y que todavía no se actualizó, si la lectura fuera inconsistente, podría leerlo y ya está, resuelvo mi problema de lectura. Y si la lectura es consistente, bueno, voy a tener que esperar que se haga la actualización en todas las copias, ¿no? Para que yo pueda leer cualquiera de ellas. Esto en el mundo de Big Data o incluso en el mundo de las redes sociales y ese tipo de cosas, a veces no es tan importante, ¿sí? Tener una lectura consistente. O sea, si quiero ver los últimos tweets, bueno, me da lo mismo leer el último nanosegundo o tener actualizado a los últimos 20 milisegundos, ¿sí? No hace la diferencia. Por otro lado, otra implementación también en comercial es Cassandra, ¿sí? Apache Cassandra, que fue desarrollado por Facebook y después pasó a formar parte de ¿cómo se dice? De Apache, ¿sí? Que al final de cuentas Apache es un consorcio en donde hay un montón de gente adherida generando open source, ¿no? Bueno, como dice ahí, Cassandra también es una variante de Dynamo, también por supuesto está basado en Core y es explotado por algunos productos. Dig, no sé qué es, nunca lo usé, tampoco lo busqué ahora. Y por Webex, bueno, que es de Cisco, ¿no? Que me permite tener videoconferencias. Que también son situaciones de red peer-to-peer, ¿no? Bien, ¿cómo funciona Core? ¿Cuáles son los conceptos? Sí. Disculpe que lo interrumpa antes de que No, continúe. perfecto. Hay un compañero que está intentando ingresar. Bien, a ver, vamos a ir al rescate, a ver si lo encontramos. Sí, acá está. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a usted, profe. Llegó justo cuando comenzamos con los conceptos generales de Core. Bueno, ¿seguimos? Entonces. Adelante. Muy bien. A ver, entonces yo tengo, la idea de Core es mantener una tabla de hash que está distribuida, ¿no? Está distribuida en un conjunto de nodos y básicamente existen 2 operaciones. Una operación de put, o sea, para incorporar un dato dentro de la red Core,
y otro valor de get, que es para obtener el dato, ¿sí? El valor que tiene, en ese caso, ese identificador que acá lo llamamos key, ¿sí? Esta red, que guarda información, básicamente asocia esa información a una clave, ¿no? O sea, sigue el estándar key value, ¿no? Clave, valor. Cuando pongo un dato, un valor, ese valor tiene una clave, cuando quiero recuperarla, la recupero por la clave. No puedo hacer una recuperación por valor. Y no porque pueda haber otro que tenga el mismo valor. Claro, pero lo que te quiero decir en una base de datos SQL común, vos podrías decir select asterisco from la tabla, where, el campo name es igual, o like, lo que sea. ¿Está bien? Acá tenés una búsqueda puntual del dato. ¿Sí? Digamos Bien. que la búsqueda es siempre por clave en Core. Entonces, para eso, dice hay que generar identificadores y esos identificadores se generan a través de un algoritmo especial de hash. ¿Sí? Hay muchos algoritmos especiales dedicados, digamos, o diseñados para implementar hash, ¿sí? En este caso particular, en Core, el que usa es SHA-1, ¿sí? O a veces se le dice directamente SHA-1. Ese algoritmo tiene otros algoritmos que son hermanos, digamos, ¿no? También existe SHA-2 o SHA-256, no sé si le suena. No, yo nunca. Sí, profe. Ok, SHA-256 es el algoritmo que usa la blockchain de Bitcoin, ¿no? Para los que no saben, después podemos hablar un poquito de eso. Bien, entonces dice, más abajo, cada nodo, o sea, cada host que forma parte de esta red, se le asigna o es emparentado o es apareado con un identifier ID. ¿Qué quiere decir? Tomo la IP de ese host, tomo el número de puerto por donde escucha el software de Core, le aplico a esos dos valores la función de hash y eso me devuelve un identificador que consideramos identificador único para ese nodo. ¿Está bien? Por otro lado, para cada dato que yo voy a almacenar dentro de la red, también le aplico la función de hash. ¿Sí? Al dato. Por ahí este dato es muy grande, por ahí este conjunto IP y port son valores chicos, digamos, son pocos datos, pero independientemente de sean mucho o poco, siempre le puedo aplicar una función de hash, que me devuelve un valor. ¿Sí? Y esos valores están dentro del mismo espacio de direcciones lógicas. ¿Sí? Ese valor K, como dice acá, es la unit key o es el identificador, en ese caso de ese dato, y en el caso de este ID, es el identifier ID de ese nodo. ¿Okay? O sea, todo va a parar al mismo espacio de direcciones lógicas. A ver si hay un gráfico por acá. Sí, bueno, lo vamos a ver bien más adelante. Entonces dice, con esta función de hash, con este algoritmo de hash, SHA-1 es el que se usa para asignarle un identificador único a los datos y a los nodos. Toda función de hash puede tener colisiones. ¿Qué quiere decir? Ante dos elementos distintos, dos datos distintos, al aplicar la función de hash, pueden dar como resultado, es decir, el mismo valor. Y eso no está bueno. ¿Está bien? Ahora lo que dice es que si yo tengo diferentes nodos y tengo diferentes datos, la probabilidad de generar el mismo valor, la misma clave con SHA-1 es realmente muy bajo en la medida que el digesto, o sea, el resultado de la función de hash, que se suele llamar digesto, ¿sí? Sea un número grande. ¿Sí? Y el tamaño del digesto, el tamaño del resultado, la longitud del resultado de la función de hash, habitualmente se mide en bits. ¿Sí?
Por ejemplo, dice, ¿qué pasa si tomamos 160 bits? Bueno, la función de hash me puede dar identificadores que van entre 0 como valor mínimo a 2 a la 16, que es un número increíblemente grande, ¿sí? Con lo cual, si la función de Profe, hash... ¿es 2 a la 16 o 2 a la 160 Ah, como perdón, 2 a la 160, me equivoqué. ah, 2 a la 160. buenísimo. 2 a la 16 no es tan grande. Sí, no, me equivoqué, perdón. 2 a la 160. O sea, el número es terriblemente grande, ¿no? Bien, entonces, si realmente la función de hash distribuye más o menos de manera uniforme los datos, ¿sí? Los datos y los nodos. Al tomar un dato, le aplico una función de hash y me da un valor alto. Después tomo otro, me da un valor intermedio. Después tomo otro, me da un valor bajo. Como hay mucha distancia entre los valores bajos, medios y altos, me pueden aparecer un montón de valores que sean intermedios. Y si la función de hash realmente distribuye las claves de manera uniforme, ¿sí? Como los nodos son los que se encargan de resolver mis peticiones, ¿sí? Los nodos también van a estar distribuidos de manera uniforme y esos nodos se van a encargar de un conjunto de datos que cayeron cerca a nivel de ID. O sea, si un dato tiene ID 5, otro 6 y otro 7, y tengo un nodo que tiene ID 8, lo más probable es que el 5, 6, 7, esos datos, después vamos a ver cómo se hace, estén dentro de ese nodo que fue identificado como 8. ¿Sí? Entonces, si hay, por otro lado, el 13, el 14, el 15 como identificador de datos, entonces el que le sigue, el nodo que le sigue va a ser quien administre esos datos. ¿Sí? Así funciona el algoritmo. Entonces, si todas las claves están uniformemente distribuidas, no va a existir un nodo que esté excesivamente cargado con respecto a otros. Por lo tanto, estaríamos garantizando de alguna forma el balanceo de carga. ¿Sí? Porque por ahí la velocidad de la red depende de la velocidad de un conjuntito muy chico de nodos, porque estoy distribuyendo mal la carga y cada vez que busco algo le tengo que pedir casi siempre al mismo nodo. Eso atentaría contra el rendimiento global de toda la red. ¿Sí? Porque solo unos nodos estarían sobrecargados y otros estarían bastante libres. ¿Sí? Por otro lado, una cosa a tener en cuenta es que cuando uno inserta o borra información, ¿sí? O borra o desaparecen nodos también, eso implica que hay un movimiento de estas claves, ¿sí? De estas vinculados, por ejemplo, con datos. Si un nodo se va, ese dato debería moverse, ser administrado por otro nodo, ¿sí? Ya que ese nodo desaparece. Si una información se va, debería ya no ser administrada por el nodo, ¿no? Bien. Entonces dice, si nosotros insertamos el enésimo nodo, ¿sí? Hay que mover, como cada nodo, si son 10, por ejemplo, cada nodo va a manejar el 10% de los datos, ¿sí? Si inserto un nuevo dato o un nuevo nodo o se va un nodo, hay cierto movimiento de datos que se tiene que generar y eso va a ser un equivalente a 1 sobre n, en este caso si digo que son 10, a la décima parte de los datos. Con lo cual está bueno. Entonces, la idea es, como hipótesis, acá dice que consideremos identificadores de m bits. Esto quiere decir, con identificadores que van de 0 a la 2 a la m-1. ¿Sí? Ese m habíamos considerado 160 en la slide anterior. Vamos a definir un orden de esos identificadores. El orden es numérico, ¿sí? Y va de 0 a 2 a la m-1, como mostraba el intervalo de acá arriba. Pero lo que agregamos ahora, que como esto constituye un anillo, quien sigue a 2 a la m-1, al máximo valor, es el 0. ¿Sí? Y a esto es lo que se llama el anillo de Cort o el Cort ring. ¿Sí? Bueno, y existe un algoritmo de mapeo que es fundamental, que dice un identificador K es asignado al primer nodo N del anillo cuyo identificador es mayor o igual a K. ¿Sí? A ver, eso lo vamos a ver mejor acá con un pequeñito ejemplo, que lo que dice es lo siguiente. Supongamos que tenemos esta red de overlay. Para hacerla simple, no vamos a trabajar con 160 como exponente,
Pero bueno, vamos a considerar valores mucho más chicos. Entonces, al principio yo tengo nodos, ¿no? Acá estos puntos negros o estos pequeños círculos negros representan nodos en la red core. Entonces, supongamos que tomamos un nodo, tomamos su IP y su puerto, le aplicamos la función de hash, que la función de hash dice tomar el valor que me dio la función de hash dividido 2 a la 160 y tomar el resto de la división entera, y eso me dio, supongamos, 0. Listo, entonces ese nodo, su identificador es 0. Lo mismo pasó con otro nodo al cual le pusimos identificador 1 y otro nodo al cual le pusimos identificador 3 como resultado de aplicar la función de hash. ¿Está? Después tomamos un dato cualquiera, ¿sí? Le aplicamos la función de hash y ese dato tiene que cae dentro de este espacio de direcciones lógicas, ¿sí? Dentro se le da un número al final de cuentas, ¿sí? Su función de hash es un valor dividido 2 a la 160 y toma el resto de la división entera. Así que supongamos que le da 2, entonces es como si se insertara lógicamente en el anillo en esta posición, entre el 1 y el 3, que son nodos. Este es un dato, pero se considera que caen todos dentro del mismo espacio de direcciones. Lo mismo pasa con el 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien? Así es como se va construyendo esta red de overlay. Bien, entonces, si tomo el dato, una función clave, como dijimos antes acá, es la de sucesor. El sucesor del nodo K, o del identificador K, mejor dicho. Entonces, el sucesor de este nodo, que tiene identificador 1, es el mismo. Es 1. ¿Sí? Así se define la función sucesor, en principio. Esa es una variante. El sucesor del identificador 2 es un nodo que tenga el mismo número o que sea mayor. Es el inmediatamente mayor, en realidad. Entonces, el sucesor de 2 es 3. ¿Lo ven? Básicamente lo que quiere decir es que la información del dato 2, que me dio hash 2, se almacena en el nodo 3. El sucesor del ítem de dato 6, fíjense, debería ser el siguiente nodo dentro de ese anillo, ¿sí? Y como el sucesor del mayor número, como que sigue al mayor número, es 0, ¿sí? Y ese es un nodo, bueno, él sería nombrado sucesor de ese valor. El sucesor de 6 es igual a 0. Si hubiera no sé, antes de esto, un nodo con número 7, el sucesor de 6 sería el 7, ¿no? Es el que le sigue inmediatamente. ¿Qué tenemos acá? Está bien. Siempre se da en este orden, ¿no? Siempre en el sentido de las agujas del reloj. ¿Está? Ahí lo que dice es, este grafiquito lo que pretende mostrar es lo siguiente. Todo lo que está de 0 a 1 cae en el 1. Todo lo que está después del 1 al 3 cae en el 3, ¿no? Y todo lo que está después del 3 hasta el último valor posible dentro de este anillo cae en el 0. Bien. Ahora bien, entonces dice, la red de overlay está definida por links, ¿sí? Por punteros, por enlaces entre los nodos del anillo. O sea, efectivamente, este nodo sabe que quien le sigue en el anillo es el 1 y el 1 sabe que quien le sigue en el anillo es el 2, el 3, y quien le sigue en el anillo después al 3 es el 0. ¿Sí? Entonces cada nodo tiene un link hacia adelante, lo que sería su sucesor en el sentido de las agujas del reloj. Y esta es la información que tiene que ser almacenada en la tabla de ruteo de cada nodo. Cada nodo va a tener una tabla de ruteo y esa información es crucial para poder, cuando alguien le pregunte, che, ¿dónde está tal dato?, saber cómo recorrer
esta lista de nodos para encontrar la información que está guardada en esta red core. Esta aclaración está buena, dice, porque el link almacenado en cada nodo representa el conocimiento que tiene un nodo acerca de los otros nodos de la red. Y acá estamos presuponiendo, por lo menos el gráfico me lleva a eso, a que cada nodo solamente conoce a su sucesor. ¿Sí? Cosa que en realidad no es cierta. Eso está un poquito más ampliado. Pero si lo miramos, esto sería como que es un simple algoritmo de ruteo, sería dice. La tabla de ruteo de cada nodo tiene un link hacia adelante único. ¿Sí? Cuando se le envía un query cualquiera a alguien, se le dice, bueno, yo estoy buscando la clave 6. ¿Sí? O sea, este dato que está acá. Estoy buscando el dato que tiene clave 6. ¿Cómo se encuentra? Se lo pregunta al nodo 1. Y él dice, no, yo no lo tengo, yo soy el 1. Él tiene una tabla de ruteo que dice, hay que preguntarle al siguiente nodo. El siguiente nodo es el 3. ¿Está bien? Y el 3 solamente administra información del 2. Por lo tanto, el 3 dice, no, yo tampoco lo conozco. Y lo manda a su sucesor. En un principio, acá la estaría recorriendo en forma directamente secuencial, ¿no? Y lineal. El costo sería altísimo. Entonces, bueno, finalmente lo encontraría. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, dice que las ventajas que es simple, la tabla de ruteo no es grande, en este caso la tabla de ruteo solamente está apuntando al siguiente. ¿Sí? El tamaño de esa tabla de ruteo es constante, es 1. Y las desventajas es que, bueno, el ruteo, como dice acá, es más complejo. ¿Sí? Y si un nodo se cae, se fue el diablo todo. ¿Sí? Cosa que puede suceder tranquilamente en una red peer-to-peer. ¿Está bien? En cualquier momento un nodo desaparece y perdemos la posibilidad de conectarnos. Si este nodo desaparece, digamos, el nodo 1 sabía que lo sucedía el nodo 3, pero no sabe quién sigue a continuación porque esa información la tenía el nodo 3. Bien. Bueno, acá es como el proceso de búsqueda, ¿no? Lo busca ahí primero, después lo busca acá, después lo busca y termina llegando al 6. Toda esta información, como vimos antes, que estaba en color rojo, ¿no? Esta parte, la información del ítem de datos 4, 5, 6, 7 se almacenan en el sucesor, que es el primer nodo que aparece después de ellos, ¿no? O sea, esa información está acá. Recién acá, después de estos saltos, se pudo encontrar la información que se buscaba. O no, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, el 5 no existe, recién nos vamos a enterar que no existe cuando le preguntemos al nodo 0. ¿Sí? Bueno, ahí va la respuesta. La respuesta es desde el nodo 0. Bueno, la idea acá es para reducir, dice, la complejidad. Cada nodo, en lugar de tener un solo puntero, ¿sí? O un solo vecino, él tiene Z vecinos. ¿Está bien? Si Z es igual a N, dice, ¿qué pasa? La tabla de ruteo va a ser re simple el ruteo, porque si tengo tantos elementos en la tabla, tantos vecinos identificados en la tabla como nodos existan, un nodo va a tener el mapa completo de dónde están el resto de los nodos. Pero, para tener eso en una red de estas características, lo que tendríamos es una tabla de ruteo terriblemente grande, porque se supone que acá tengo muchísimos nodos, ¿sí? Y claramente, a nivel de complejidad sería n, donde n es el tamaño, la cantidad de nodos que tiene la red, ¿no? Por lo tanto, esto limitaría la escalabilidad. No podríamos tener tablas de ruteo en cada nodo, no sé, de 20 millones de nodos, 20 millones de direcciones que apuntan a los distintos nodos, ¿no? Entonces la idea es tener una solución de compromiso, o sea, que conozca bastante, aunque no conozca todo. Y la idea es tener, como dice acá, un número limitado de links dentro de cada nodo. ¿Sí? Entonces, esos links van a apuntar a distintos sucesores. Y vamos a pasar ahí, a ver cómo sería. ¿Sí? A esa tabla de ruteo se la llama finger table. ¿Sí?
Y lo que tenemos son punteros. El primer puntero que apunta al siguiente, al sucesor, y el segundo puntero no apunta al siguiente del siguiente, sino apunta un poco más allá, ¿sí? Y la distancia a la cual apunta cada nodo es una potencia de 2. O sea, uno apunta a la posición siguiente, el otro apunta un poco más allá, el otro apunta bastante más allá y el siguiente puntero apunta muchísimo más allá, porque las distancias de alguna forma se miden en potencias de 2. Así que acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos una tabla de Finger. La Finger Table, que sería esta tabla, que es la tabla de ruteo, ¿sí? Acá tenemos varios nodos. Acá no están dibujadas las posiciones intermedias en donde se mapearían los datos, en principio, ¿no? Entonces, tengo el nodo identificado con el ID 1, otro con el 8, 14, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso acá nos dice cuál es el número mayor, pero sí, podría ser 63, digamos, el número mayor, ¿no? Acá un 0 y al lado del 63. Y el sucesor del 63 sería el 0. Entonces, todos los nodos tendrían una tabla parecida a esta, ¿sí? En este caso estamos definiendo que el conocimiento que tiene cada nodo con respecto a sus vecinos, su vecindario está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Por lo tanto, necesita tener 6 punteros. ¿Está? Entonces, lo que él dice es, bueno, yo soy el nodo 8 y tengo que conocer a quién sería mi nodo, el sucesor. El sucesor va a ser potencia de 2 y como es la primera entrada, a esa entrada le llamamos la entrada 0 de la tabla de ruteo. Por lo tanto, ese valor 1 se fue calculado como 2 a la 0. Entonces me queda 8 más 2 a la 0, que no es más que 8 más 1, me da 9. ¿Sí? Pero como el nodo 9 no existe, ¿está? No estoy hablando de claves de datos, estoy hablando de claves que identifican a nodos. Entonces, ¿quién va a responder por esas peticiones? ¿Quién en realidad me sigue? Porque un nodo 9 no existe. Entonces, acá lo que dice es, construye esta tabla diciendo, no, el que me sigue es el 14. ¿Sí? Lo mismo hace para 8 más 2 a la 1. 8 más 2 a la 1 es 8 más 2, o sea 10. Como no hay un nodo 10, el que me sigue es el nodo 14. Lo mismo pasa con 8 más 2 al cuadrado. ¿Sí? Eso es 12. Como no hay nodo 12, el que me sigue es el 14. ¿Está? Entonces tiene los primeros punteros, serían los primeros links en esta tabla de ruteo, que se llama Finger Table, apuntan a aquellos nodos que estarían muy cerca. Pero como no están tan cerca, el siguiente nodo del valor calculado es como dice acá, es el responsable, ¿sí? De manejar la información que supera al nodo 8, ¿sí? Y que supera al nodo 9, al nodo 10, al nodo 12, porque esos nodos no existen en particular. Bien, después tenemos 8 más 2 al cubo. Eso me da 16. ¿Quién es el sucesor de 16? Porque el nodo 16 no tengo, entonces quien se va a encargar de la información, esa es el 21. La otra es 8 más, ¿qué sería esto? El anterior era 2 al cubo, este es 2 a la cuarta. 8 más 2 a la cuarta, 8 más 16, 24. Justo existe un nodo 24. Esto no siempre sucede, esta es una casualidad. Entonces hay un puntero directo que apunta a ese nodo. Y el último puntero es 8 más 2 a la 5. ¿Sí? Esto me da 40. Como no existe el nodo 40, el responsable es el nodo 42. ¿Sí? Me detengo un poquito en este ejemplo porque hay un ejercicio en la práctica, no sé si lo vieron ya con Walter, que es resolver esto. Armar la tabla de Finger para todos los nodos. Entonces dice, cada nodo tiene su propia tabla de Finger. Si M es el número de bits explotados por los identificadores, la tabla incluye al menos, como máximo, mejor dicho, M links. ¿Sí? Y esas entradas, acá tenemos la tabla. ¿Sí? Es una tabla más chica. Entonces dice que el siguiente nodo es el 1 para 2 a la 0, ¿no? Para 2 a la 1
es el 2, pero como el 2 no existe, entonces es el 3, y después para 3 le aplica, esto le da como target 4, en la entrada 3 dice para el target 4, el responsable es, ¿quién? El nodo que viene a continuación, o sea, el nodo 0. Esa sería la idea. ¿Sí? Entonces, en el nodo número n, en este caso del nodo 0, la entrada en la posición i, que es esta, la entrada 1, 2, 3, es un puntero a su sucesor. ¿Sí? En donde tengo el número de nodo más 2 a la i menos 1, y este es un valor claramente entre 1 y m, ¿no? En donde m es el número de bits que tengo, explotado por los identificadores. Este es un ejemplo muy, muy chiquito, ¿no? Bueno, ahí tenemos la tabla de Finger para el nodo 1 y la tabla de Finger para el nodo 3. Y entonces, acá tenemos distintos nodos. ¿Sí? Acá dice, tengo el nodo 52, por ejemplo, y tengo una consulta en donde lo que se hace es se busca al ítem de datos 44. ¿Quién tiene el 44? Entonces, esto lo que hace es calcula, ¿sí?, a dónde tiene que dirigirse como para obtener al 44. ¿Está? Acá tengo esta tabla. Entonces, como él no puede, en esta tabla no le alcanza para resolver, ¿sí?, porque él está en la posición 52 y lo que se pide para la posición 44, las últimas entradas no apuntan hasta acá, sino el máximo apuntado es el 23, ¿sí? Entonces, a partir de acá lo que tiene que hacer, y vamos a verlo acá, es, ya que queda fuera del alcance de esta tabla de Finger, va al último. Y se usa la tabla de Finger de ese último. ¿Está? Entonces accede a esa tabla de Finger y de ahí localiza el nodo que está buscando, ¿no? Entonces la información sería lo que tiene clave de 44, que es lo que se está buscando, lo que se hace lookup, y quien contiene esa información es el nodo número 45, con ID 45. Profe, ¿por qué toma el 45 y no el 42? Pregunta. Porque la información con ID 44 está almacenada en su sucesor. ¿Recordás acá? Acá Sí, creo que se ve clarito. mejor. Sí, sí. Acá se ve mejor. La información 6 está almacenada en su sucesor, que es el siguiente nodo. Siguiente nodo, claro. Es por eso. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, eso era lo que quería explicar un poquito sobre Core, ¿no? Y de cómo construye esa tabla de fingers, en donde en lugar de tener una lista completa, esa tabla de ruteo, ser como completa, tiene un tamaño moderado, si se quiere, y los punteros, en lugar de apuntar a los distintos sucesores, apuntan a sucesores cada vez más lejanos, ¿sí? En base a potencia de 2. Y si no alcanzan, van al más lejano de todos, los nodos a los cuales se apuntan, y desde ahí toman su tabla de Finger para volver a hacer ese cálculo de cómo llegar al dato. ¿Está? Vamos a ver como ejemplo ahora. Ahí que ven. Hasta ahora nada. Ahora no ven nada. A ver si me permiten esto. Voy a tomar una presentación de un curso que di una vez. Me contrataron de Igualá para dar un curso.
estaban en un proceso de incorporación de gente, estaban incorporando 200 personas. Y yo di un par de cursos ahí. Justo me tocó, tienen una iniciativa de igualdad de género bastante interesante, así que querían equiparar el número de hombres y mujeres dentro de la empresa, y en ese momento tuve grupos de 15, 12, 15 personas que eran todas mujeres. Así. Y en este caso lo que querían era aprender sobre bases de datos relacionales y no relacionales. Y una de las cosas que vimos, ahí dice capítulo 4, ¿no? DynamoDB. Así que, y la idea, el uso de DynamoDB tenía que ver básicamente con lo que ellos hacen, ¿no? En gran parte, más allá de dar servicios financieros, hay un trabajo increíble en Big Data, ¿está bien? Dentro de ese tipo de organizaciones. Entonces, ¿qué pasó con el advenimiento de Big Data? Como dice acá, uso masivo de Internet, surgimiento de redes sociales, crecimiento exponencial de dispositivos móviles, interfaz de usuario cada vez más simple e intuitiva, cambios en la forma de procesamiento, fuerte baja en los costos de almacenamiento. Entonces, una idea interesante es pensar de que, como dice acá, cada día creamos 2,5 quintillones de bytes de datos, 2,5 exabytes, y esta es una cosa sorprendente, ¿no? Este es un curso que yo di en el año 2000, diciembre del 2019, pre-pandemia. O cuando aparecía la pandemia en China. ¿Sí? El 90% de los datos del mundo de hoy se generaron en los últimos 2 años. Eso es una cosa también increíble, ¿no? O sea, la generación terrible de información de estos últimos tiempos, ¿no? O sea, que crece en forma no lineal, sino exponencial, además. ¿Sí? Como para tener en cuenta lo que pasaba en el 2012. Por cada minuto del día, no sé, Google recibía 2 millones de consultas de búsquedas, ¿no? Facebook obtenía 648.478 shares de usuario, o sea, de compartir contenido, ¿no? Después, bueno, no sé. Hay un montón de números que son terriblemente grandes, ¿no? YouTube, 48 horas de video. Por cada minuto se agregaban 48 horas de video más. Bueno, Google 2 millones de búsquedas. Los posts de Facebook, 648.000 por minuto. Twitter, 100.000 tweets por minuto. Y Apple, 47.000 downloads de aplicaciones por minuto. ¿Sí? Un tráfico interesante. Esto siguió creciendo, por supuesto. Para el 2015, YouTube pasó a 300 horas de video, fíjense, de 48 horas a 300. Uy, perdón. Bueno, qué bueno que me avisaste, perfecto. Bien, a ver acá, sí, acá está. Este es un gráfico que habitualmente aparece, de hecho, hoy le agregué uno más, como para tener una idea de cómo van cambiando las cosas, ¿no? O sea, ¿en serio? La pantalla no se puede compartir, se ha producido un error mientras compartías la pantalla. Mira qué bueno. Vamos de nuevo entonces. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Ahí sí. Perfecto, Claro. profe, ahora sí. Año 2012, como dice ahí. YouTube, 48 horas de video de upload por cada minuto. ¿Sí? Google dice más de 2 millones de búsquedas por minuto. Facebook, 684.478 user shares. Twitter, más de 100.000 o más. Apple, 47.000 downloads de aplicaciones. ¿Sí? Son números astronómicos, terriblemente grandes. O sea, la granja de servidores que uno tiene que tener y de almacenamiento y todo lo demás como para soportarse esa carga. Y eso ya era en el año 2012.
Sí, sí, Por 20. y claro, uno por ahí dice, ah, será por 2, será por 3, o será por 20, o será por 50, digamos, ¿no? Así que ahí tengo lo mismo, pero para el año 2015. Para el año 2015, por cada minuto en YouTube se cargan 300 horas de video. En Facebook, los user shares fueron a 4.100.000, Twitter, 347.000 tweets, los downloads de Apple a 51.000, y aparecen nuevos productos, ¿no? WhatsApp, Uber, Tinder, Snapchat. ¿Sí? Bueno, más tráfico. Y esto lo puse hoy, porque claramente esta presentación, como dice acá, tiene fecha noviembre de 2019 y acá estamos hablando del año 2021. Y aparecen nuevos jugadores, ¿no? TikTok, por ejemplo. 167 millones de videos por minuto. Hay que tener disco para eso, ¿no? Para guardar esa información. Y ancho de banda, además, ¿no? Lo mismo dice acá Discord, 668.000 mensajes. ¿Qué otro les gusta acá? Google 5.7 millones de búsquedas por minuto. A la mierdísima. Sí, sí, impresionante. Bueno, Twitter, 575.000. Antes Twitter tenía ¿cuánto? A ver. Ah, 694.000. De 300 horas de video. No, es terrible. O sea, hay un montón de datos. ¿Sí? Hay un montón de datos. Y por eso surge el tema también de Big Data, ¿no? Porque ya no hay datos. Bueno, sí, sigue habiendo datos, pero no como antes, que los datos estaban estructurados, sino que ahora vienen datos con en distintos formatos, digamos, ¿no? Un tweet, ¿qué formato tiene? ¿Está bien? No es como una tabla que tiene filas y columnas. ¿Está? Tienen, bueno, entonces, como dice acá, cuando hablamos de data nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, por un lado el volumen, por otro lado la complejidad y la velocidad de crecimiento, dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales. Tales como bases de datos relacionales, o sea, guardar toda esa información en bases de datos relacionales directamente no va, no se podría, ¿sí? Porque el tiempo el espacio que ocuparía, el tiempo de recuperación sería terrible, ¿sí? ¿Está? Y si uno lo quisiera cargar, tardaría tanto tiempo que no tendría lo que Big Data demanda. No sé si viene acá abajo lo que dice Big Data demanda alta velocidad, alta escala y alta performance, ¿sí? Entonces, DynamoDB, que vamos a mencionarlo por el hecho que entramos a esto por el hecho de mencionar que su base es una red peer-to-peer. Básicamente es una red de hash que usa tablas de hash distribuidas. Que ahora se basa en Core. ¿Cómo? Y que además tiene cierta relación con Core. Claro. ¿Está? Entonces dice, eh, no sé, ¿ven en alguna materia Big Data? Tiene explotación de datos. Ah, ok. ¿Y ya la cursaron esa o no? Yo la estoy cursando. Hay acá algunos chicos que ya la han cursado. Ah, perfecto. Entonces, cuando ven cómo se procesa el procesamiento paralelo que me ofrecen las plataformas de Big Data, ven seguramente vieron MapReduce. Eso lo vimos, pero en interfase web, profe. Ah, ok. Y después la evolución de eso, digamos, como herramienta para procesamiento es Spark. Bueno, lo que le decía, ¿no? Hoy con respecto al paper de Cord, que fue desarrollado por un equipo liderado por John Stoica, dentro de la Universidad de California en Berkeley, John Stoica lideró otro grupo para el desarrollo de Spark. ¿Está? Y Spark era open source hasta hace un tiempo atrás, año y pico, y ahora se transformó en un producto comercial, en donde
lo sorprendente era, primero el presidente era John Stoica, después pasó a ser uno de los ayudantes de la facultad, porque yo estaba viendo quiénes componían en el grupo de la facultad. Y después contrataron a otro, quien es el CEO ahora de la compañía. Y el producto se llama Databricks. Y es un producto también de punta. O sea que de golpe en esos centros, como decía yo, de académicos y de investigación, surgen un montón de productos que al cabo de unos pocos años se transforman en productos comerciales, pero de primer nivel, ¿no? En donde todos estos señores, docentes como yo, ¿sí? Pero de dedicación casi exclusiva, se transforman en dueños o accionistas de esas compañías, porque son los socios fundadores. Y cuando uno va y habla con uno de esos docentes en esas universidades, se encuentra con que son accionistas de 6, 7, 10 compañías que están en el Silicon Valley, ¿no? O sea, interesante. Bueno, entonces, DynamoDB, que es una base de datos de Amazon, funciona, decíamos, sobre una red de estas características, una red peer-to-peer. Es una base de datos no SQL que no la puedo tener en mi casa, siempre vive en la nube, ¿sí? No la puedo tener, como se dice, on-premise, en mi propia instalación, ¿sí? Solamente está disponible en la nube. Dice, ofrece un rendimiento alto y previsible, ¿sí? Así como una escalabilidad óptima, un gran volumen de datos y tiempo de acceso predefinido, ¿sí? Dice, puede procesar un número ilimitado de operaciones de entrada-salida concurrentes, porque está distribuida, tiene información que está redundante, entonces hay distintos lugares en donde se pueden, que significa distintos data centers a los cuales se accede para buscar la información, un gran volumen de operaciones de entrada-salida concurrentes, y por otro lado este dato que es sorprendente, ¿no? Que tiene una latencia en el orden de un dígito a nivel de milisegundo, ¿sí? Entonces estamos hablando de latencias máximas de 9 milisegundos. ¿Está? Bueno, dice, es capaz de crear tablas de base de datos para almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos, así como atender cualquier nivel de tráfico de solicitudes. Puede escalar la capacidad de desempeño de las tablas para aumentarla o reducirla sin tiempos de inactividad ni reducción del rendimiento. Por otro lado, guarda la información, como dice, en reposo, no la que viaja, sino la que se almacena en las tablas, en forma cifrada. Entonces, las aplicaciones no se tienen que encargar de hacer el cifrado de esos datos, ¿sí? De guardarlos, digamos, encriptados para que se mantengan como información confidencial. Bueno, y un montón de cosas más. Y esto, bueno, a nivel, como dicen acá, en la práctica tiene una curva de aprendizaje bastante pequeña. Es una base de datos bastante demandada, vive solamente en la web y se aprende muy, muy rápido. Bueno, y no sé qué más mencionar con respecto a esto, porque ya nos iríamos a meternos directamente con Dynamo, ¿no? Pero dice acá, es serverless, en el sentido de que yo no tengo que contratar servers en la nube como para acceder. Yo no sé en qué server está. Está en la nube, es no SQL, ¿sí? El acceso es rápido, el acceso es flexible, es costo efectivo, no sale muy caro. De hecho, el costo viene dado por los tiempos de acceso. Básicamente es por el tiempo que quiero que tarde las lecturas o las escrituras. Incluso las lecturas se clasifican en aquellas lecturas que son consistentes y las no consistentes. Y yo digo a qué velocidad quiero que me respondan esas lecturas y esas escrituras. Y en base a eso, y al volumen que manejo, y en base a eso es lo que pago, ¿sí? Como dice que es altamente escalable, es fault tolerant porque la información está copiada en varios lugares, ¿sí? No vive en un solo lugar, no existe un único punto de falla, y por otro lado la información se guarda en forma segura. Si me terminan, si en Amazon alguien entra y termina robándose un disco en donde está mi información, la información está encriptada, ¿no? ¿Bien? Bien, profe. Perfecto. Podríamos profundizar más en este tema, pero me parece que lo único que yo quería mostrar de DynamoDB es que por ahí puede ser llamativo, es que está montado sobre algo que en principio parece ser teórico, de poca aplicación, que es solamente para buscar información, así genérica, basado en el concepto de clave-valor,
y que se distribuye en una red, en un anillo, digo, que está conformado por nodos, que son computadoras, y por otros puntos que no son más que ítems de información que se guardan en el nodo sucesor a su identificador. ¿Sí? Como vimos en esos ejemplos, si teníamos, no sé, a la información, la función de hash le da el valor 2, el sucesor era el nodo 3, porque no había un nodo 2. ¿Sí? Si hubiera un nodo 2, esa información se guardaría en el nodo 2. Como no hay nodo 2, la información se guardaba en el sucesor, y en este caso particular del ejemplo que mostramos, era la número 3. Bien. Bueno, otro ejemplo de red peer-to-peer. Vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar de blockchain. ¿Eso lo vieron en alguna materia o no? Lo charlamos un poco en programación orientada a objetos 3, pero no como un tema, claro, el profe lo... Sí, constituye, digamos que la base de datos en donde se guarda información de las criptomonedas, recibe el nombre, tiene una tecnología en particular y recibe el nombre de blockchain. Al final de cuentas termina siendo una base de datos, sí. Se puede usar para miles de cosas. Se puede usar para miles de cosas, pero a la gente en general lo que le interesa es el dinero y como Bitcoin rápidamente capta la atención de uno por eso, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, yo lo que... Ok. No, yo quisiera poner primero, ahora que veamos algo porque tiene relación con los temas que estamos viendo, desde el punto de vista de que también es una red peer-to-peer, ¿sí? También utiliza funciones de hash, ¿sí? Y el objetivo de esas funciones de hash es para hacer inviolable, digamos, esa base de datos o esa base de información, ¿sí? Así que vamos a partir de algunos ejemplos. Y eso, ah, bueno, a ver, un segundito. Que voy a compartir, voy a cerrar algunas cosas de acá. Esto nos va a servir como para entender también qué es un hash, qué es un digesto del hash y ese tipo de cosas. Que por ahí lo mencionamos un montón de veces, pero no lo vimos. A ver, estamos acá. Vamos a compartir. Entonces, ¿se alcanza a ver la pantalla? Sí, profe. Bien. Entonces estamos en... Este sitio es del Blockchain Institute of Technology. Vieron que esto es interesante también, una costumbre que tienen, sobre todo bueno, los americanos diría yo, pero en el mundo las cosas funcionan más o menos así. En este caso, como que se desarrolla una tecnología y se forman grupos u organizaciones, si se quiere, que en principio son sin fines de lucro, que de alguna forma profundizan en esa tecnología a través del nombre, por ahí se tratan de adueñar de esa tecnología, como en este caso, la tecnología de blockchain, y se crean algún tipo de organización o, como dice acá, un instituto, ¿no? Y esta gente muchas veces lo que se encarga es tiene algunos sponsors en general,
porque si no, no podría subsistir, y se encarga de ofrecer, en general, evangelizar, o sea, convencer a un montón de gente que se suma a esta ola, y por otro lado, brindar capacitación, ¿sí? Que esa capacitación, por supuesto, la venden. En principio es lo único que venden, ¿no? Capacitación. Bien, entonces, para el caso de la blockchain de Bitcoin, que funciona, como decíamos, sobre una red peer-to-peer, se utiliza una función de hash, que en lugar de ser SHA-1 o SHA-2, es SHA-256. ¿Eso qué quiere decir? En principio, vamos a decir que a los datos que lo vamos a poner en este bloque de texto, ¿sí?, le aplica la función de hash y me da como resultado un valor. Este valor de hash son 256 bits. La función de hash SHA-256 devuelve, cuando yo ingreso datos, devuelve un digesto de 256 bits. Como 256 bits son un montón de bits, habitualmente uno no trabaja con números binarios, ¿sí? Como que si lo pasamos a números decimales perderíamos cierta información, entonces habitualmente se los representa en hexadecimal, que es lo que tenemos acá. O sea, si yo tengo un bloque de datos, o tengo datos, mejor, porque todavía no empezamos a hablar de bloque, tengo un dato que en realidad es vacío, al aplicarle la función de hash SHA-256 me devuelve eso que vemos ahí abajo. ¿Sí? Esto de acá. Esos 256 bits vistos como en hexadecimal. O sea, cada dígito hexadecimal me representa 4 bits, ¿no? O sea que la cantidad de dígitos hexadecimales sería igual a 256 dividido 4, ¿no? O sea que ahí hay 64 caracteres. Bien. Lo bueno de esto es que me permite jugar, ¿no? Si acá dice, hola, ¿cómo están? Está calculando, está buena esta página porque calcula en línea, ahí en tiempo real, me calcula el valor de la función de hash. Si yo a ese texto, a esa información le agrego, no sé, un punto, la función de hash cambia completamente. No sé qué dígito se mantiene, digamos, en su lugar. ¿Sí? Comenzaba con F, ahora comienza con 6, terminaba con 4, ahora termina con 9. ¿Sí? Lo único que mantiene es que tiene el mismo tamaño como resultado. ¿Está? Y cada vez que yo modifico, si esto fuera un documento, y yo al documento, como dicen, le agrego un punto y coma, la función de hash ya cambió. ¿Sí? Hasta quizás ni siquiera cambió el sentido del contenido del documento, pero la función de hash sí cambia. Y se supone que ante distintos documentos, que le falta la N, que le falta la A, y así siguiendo, lo voy borrando, las funciones de hash cambia completamente el digesto. ¿Está bien? Bueno, en el caso de la blockchain, la información se almacena en bloques. A ver, entonces vamos a acá. A ver, un bloque. ¿Sí? Entonces, el bloque tiene un número que lo identifica. Este es el bloque 1. El que le seguirá será el bloque 2 y así siguiendo. ¿Sí? En el caso de la blockchain, que al final de cuentas constituye es una base de datos, ¿sí? Esa base de datos está conformada con información que se guarda en este espacio de datos y que cuando este espacio de datos se completa, se continúa con el siguiente bloque. El siguiente bloque va a ser el número 2. En un bloque de datos, una vez escrito, nunca más es modificado. ¿Sí? O sea, es una base de datos en donde se escribe, digamos, una única vez el dato y nunca más se lo modifica. ¿Sí? O sea que en el fondo mantiene todo un histórico de información. ¿Sí? En el caso de una red, de una blockchain de Bitcoin, acá estarían, en esa área de datos, estarían todas las transacciones. Yo te vendí a vos le vendiste al otro y el otro le vendió a fulano y etcétera, etcétera. Todas esas transacciones estarían registradas acá en el área de datos y la verdad que constituyen el histórico de transacciones. Por lo tanto, no hay razón para volver, no sé, estando en el bloque 10.000, volver al bloque 1 y cambiar un valor.
Entonces, estos son los datos, supongamos. A, B, C. Claro, el bloque vacío, ahí me lo muestra el bloque de datos vacío, en este bloque número 1, me muestra una función de hash. Fíjense, ¿qué información tengo? Hay una información que en teoría no se cambia nunca, que es este número, el 1, porque este es el número de bloque. ¿Está bien? Hay otra información que no dije todavía que era, pero es un campo que sí se puede modificar su contenido. ¿Sí? Y después hay un área de datos. Cuando aplica acá, que no tiene nada en este momento, cuando aplica la función de hash, esta función de hash viene calculada, ¿sí? Considerando el valor que está en el número de bloque, considerando el valor que está en este espacio que dice nonce, ¿sí? Y considerando el espacio que dice que está en data. Hay más componentes, pero por ahora vamos a simplificar en una blockchain de verdad, pero en este caso vamos a simplificar y vamos a ver solo los tres elementos. Y sobre estos tres elementos se corre la función de hash y me da este valor. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo cargo en este bloque ABC la función de hash, ¿sí? Cambió, ¿sí? Porque el contenido del bloque cambió. Esto es similar a lo que veíamos antes, ¿sí? Lo que tengo que tener presente es que, a diferencia de lo que veíamos antes, acá, ¿sí? Solamente teníamos un área de datos. Cada dato que se agregue o se borre me modificaba el valor del hash. Ahora estamos hablando de un bloque. Y para calcular ese hash se considera el número de bloque, este valor nonce y el área de datos. Y acá tengo aplicado una función de hash. Bien, dentro de una blockchain, tener un bloque válido no solo significa que tiene un número de bloque, que tiene un valor ahí en nonce que no sabemos qué significa y que tenemos los datos correspondientes, sino que el resultado de la función de hash, para ser un bloque válido, el resultado de la función de hash tiene que respetar ciertas reglas. O sea, esa es un valor de hash y esto también es un valor de hash. Pero fíjense que todo se me puso como en rojo, o en rosado en realidad, ¿sí? Como indicándome que ese bloque no sería válido. ¿Por qué? Porque no respeta la complejidad que tiene que tener la función de hash. ¿Sí? Que en este caso particular del ejemplo, decimos, solamente queremos resultados de la función de hash que comiencen con 4 ceros. O sea, 16 bits en cero. A eso consideramos una función de hash válida. ¿Se entiende? Entonces, si tengo el bloque número 1 y ese en 11 dice 72.608 y no tengo datos, esa función de hash da la casualidad que comienza con 4 ceros. Entonces, en base a la complejidad definida, digo, tiene una función de hash válida. Si yo agrego, como decíamos, ABC, tengo otra función, el resultado, la función de hash me da otro hash, pero ese hash no es válido y por eso me muestra acá de que no es válido. Si esto fuera un bloque de una blockchain de Bitcoin, fíjense que ahí modifiqué el valor que había ahí, que ya ni me acuerdo cuál era, lo modifiqué, me fue cambiando la función de hash. Entonces digo, si pruebo, acá la idea es que quien hace la minería del bloque para determinar si puede agregar este bloque a la blockchain, ahora que tiene una transacción que dice ABC, dice, el número 1 no me sirve. ¿Por qué? Porque me da un resultado de hash, el resultado de la función de hash no comienza con los 4 ceros. Y si le pongo un 2, tampoco. Y si le pongo un 3, tampoco. Y si le pongo un 4, tampoco. ¿Sí? Si le pongo un 5, y no encuentro. Y un 10, y un 100, o un 10-10. ¿Está bien? O sea, siempre obtengo el resultado de una función de hash. Porque la forma de calcular la función de hash es usando el algoritmo Secure Hash Algorithm, que es SHA-256. Siempre tengo el mismo algoritmo y me genera la misma cantidad de bits. Siempre 256. Pero lo que está sucediendo acá es que no cumplen con la complejidad que estoy pidiendo como resultado de hash que comience con 4 ceros. Como me puede llevar una eternidad probar en forma manual, vamos a usar una facilidad que me da esta página que me dice que yo mine, y esto es lo que hacen los mineros, ¿sí? Ejecuta un algoritmo que prueba
qué valor yo debería poner acá en este campo que es libre, ¿sí? Para que me dé una función de hash válida. Espero que no le lleve mucho. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, el valor que calculó el software de minería, ¿sí? Es este, determinó que el 149.840, o sea, yo venía probando con 1, 2, 3, 4, 5, la verdad que hubiera tardado un montón para llegar a este valor, ¿sí? Esto es lo que me dice que la función, esto me permitió obtener un hash válido. Si pruebo con el número siguiente, otra vez un hash inválido, ¿no? ¿Está bien? Exactamente. Encuentre el número mágico sería. Para lo cual, resolver este enigma o ¿cómo es? Este algoritmo criptográfico. Eso es lo que hacen al minar y se consumen así un montón de tiempo, un montón de energía, un montón de máquinas. De hecho, en el caso de la red de Bitcoin, te dice tiene tanto de hash rate. De hecho, cuando vos te compras una máquina para minar, le preguntás a tu vendedor, che, ¿y este qué hash rate tiene? ¿Qué tasa de hash tiene? Que básicamente significa a qué velocidad hashea. ¿Cuántos hash me genera por unidad de tiempo? Yo necesito que genere muchos hash por unidad de tiempo. ¿Se entiende? Porque es la forma de que tenga la posibilidad de ganarle a otros mineros que encuentren este número más rápido que yo. Imagínense que yo comenzaba aleatoriamente en el número 149.839 al segundo intento y subía 1 a 1. Y el segundo intento lo encontraba. ¿Sí? Pero comencé en 1 y a este número no iba a llegar nunca a la velocidad mía de estar tipeando y usando esta página, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es la competencia. En eso compiten los mineros. Hay otras complejidades, ¿no? Pero bueno, diciéndolo muy simple es esta. Entonces, toda la red peer-to-peer que se dedica a hacer este laburo de encontrar, de poder minar un bloque, cuando lo mina, dice, yo lo encontré. ¿Sí? Entonces yo puedo agregar el bloque, que ahora lo vamos a ver, a la blockchain. Yo puedo agregar, porque yo gané, yo encontré ese valor que va ahí, el nonce, yo lo encontré, por lo tanto yo soy quien va a grabar ese bloque. Y hoy, particularmente hoy que estamos con el Bitcoin a 60, 62, 63. ¿Dónde está? Vamos a mirar acá, que tengo una aplicación. En este momento 61.600, un poquito más. Entonces, como yo soy el que tengo la computadora súper rápida y acabo de ganar y yo voy a agregar el bloque, este bloque, a mí como minero me van a dar una recompensa que hoy equivale a 6.25 bitcoins. O sea, como yo acabo de ganar, me recompensan con mínimo $385.000. ¿Está bien? Sí. Quiero Eso, ser ¿no? minero. 300, por eso hay mucha gente que se dedica a esto, ¿no? Y son empresas muy, muy grandes. No tienen dos computadoras, ¿no? Tienen cientos, miles de computadoras, consumiendo, como dicen, ¿no? Un montón de energía. Bueno, entonces, ese es el valor, ¿no? Y por supuesto que el valor del minado depende de lo que uno ponga acá. Siempre se obtiene una función de hash, un resultado de la función de hash, siempre obtenemos, esto se llama digesto, ¿no? Siempre obtenemos un digesto como resultado de la función de hash, pero no siempre es válido, ¿sí? En este caso estamos diciendo que tiene que comenzar con 4 ceros. O sea, estos son hash no válidos. Porque, entonces, como yo no puedo cambiar los datos, tengo que cambiar el único punto que se me permite, que es ese campo. ¿Sí? Y bueno, con uno, no anda. A ver si lo mino. Cuando más datos tenga, bueno, por el tamaño, en caso de blockchain, el tamaño del bloque fijo, no, debe tardar lo mismo, digamos, por bloque.
porque la información es más o menos la misma, digamos, ¿no? En cantidad. ¿Sí? No es que hay un bloque que tiene un byte y otros que está completo. ¿Está? Sí, y la función de hash tampoco le varía mucho su tiempo. Bueno, depende, digamos, ¿no? Si tiene muchísimos datos, si es muy, muy grande, sí, la función de hash, como tiene que hacerlo sobre todo el conjunto de información, va a tardar más, ¿no? Pero acá, sobre todo, la complejidad viene dado por el tema de ir probando con cada uno de estos valores, transformando esto como para que poder acceder a un número, a un hash válido. Bueno, pasemos al siguiente. Bien, entonces ahora estamos agregando mayor complejidad en cada bloque. Acá tenemos el bloque 1, que no tiene datos, porque, bueno, así viene el ejemplo, y que tiene este número como el número mágico, que hace que la función de hash cumpla con la complejidad que nosotros estamos pidiendo. Bueno, una cosa que no dije, que particularmente en el caso de una blockchain, en la blockchain de Bitcoin, no es que se agregan bloques a lo loco, digamos, una vez por segundo, 20 veces por segundo, ni nada por el estilo. El algoritmo está pensado para que se agreguen en promedio bloques cada 10 minutos. ¿Sí? Cada 10 minutos se agregan bloques. Vieron que yo dije que si yo logro resolver este enigma criptográfico y puedo agregar un bloque, obtengo una recompensa que dijimos que son $385.000. Bueno, en realidad no lo recibo en dólares, lo recibo en Bitcoin. Y en este momento las recompensas son 6,25 Bitcoin. ¿Está bien? Y está pensado por algoritmo que cada 4 años más o menos se produzca una situación que depende de la cantidad de bloques minados, que se llama halving, que básicamente lo que hace es reducir la recompensa a la mitad. Entonces, hace mucho tiempo atrás, la recompensa por generar un nuevo bloque era de 100 bitcoins. ¿Sí? Después de 4 años más o menos, llegó un periodo que se llamó el halving, que es un punto en el tiempo. Bueno, no en el tiempo, sino en el tamaño de la blockchain. Se alcanzó un determinado número de bloques y a partir de ese bloque, el siguiente, la recompensa para los minores se redujo a la mitad. O sea, que era muy interesante minar Bitcoin hace muchos años porque la recompensa por cada bloque no eran 6,25, sino que eran 100 Bitcoins. ¿Sí? Hoy sería 6 millones y pico de dólares, más o menos, creo. Por supuesto, claro. Entonces se produce ese halving y la recompensa se disminuye a la mitad, entonces de 100 pasó a 50, de 50 pasó a 25, de 25 pasó a 12,5 y de 12,5 pasó a 6,25. ¿Sí? Y eso va a seguir decreciendo y eso pasa generalmente cada 4 años. Entonces, si yo soy minero, digo, ahora ya no mino más, me dejo de minar porque la recompensa es muy baja, ponele. ¿Sí? Y además, cada vez la competencia es más feroz, porque cada vez hay más mineros que se agregan y lo que se llama el hash rate de toda la red va creciendo. ¿Se entiende? Y no solo va creciendo porque se agregan mineros y agregan más máquinas, sino que las nuevas máquinas tienen mayor capacidad de procesamiento, más hash rate. ¿Sí? Entonces, el algoritmo solo se autorregula, ¿sí? Cada 15 días más o menos, disminuyendo o aumentando la complejidad que le pide al digesto. ¿Se entiende? Entonces dice, che, que comience con 4 ceros. Y después dice, están minando súper rápido porque el hash rate es altísimo, tenemos una red súper potente, cada vez agregan más computadoras y cada computadora es súper moderna y van a minar muy rápido. Entonces dice, bueno, le aumentamos la complejidad en lugar de 4 ceros que sean 8. ¿Está? Entonces otra vez vuelven a nivelar el hash rate. O lo que sucedió hace algunos meses atrás.
gran parte de los mineros estaban en China, ¿sí? Y China comenzó con una serie de apagones de luz y ahí se caían hay un alto, no me acuerdo el número, pero yo les diría arriba del 40% de los mineros eran chinos. Entonces cada vez que se apagaba la luz, porque estaban haciendo esos apagones por provincia, y no sé cuánto tiempo. En esos tiempos, entonces con apagones se caían todos los equipos, y es que no tenían grupo electrógeno, qué sé yo. Y el hash rate disminuía, ¿no? Porque tenían un montón de computadoras apagadas. Y después lo que sucedió fue que hubo una prohibición directamente a, a minar dentro de China, y ahora hay una prohibición incluso hasta intercambiar criptomonedas en China. Con lo cual todos los mineros apagaron todos sus equipos y se fueron a otro lugar. De hecho, el país con más mineros hoy es Estados Unidos. En estas últimas semanas, esto es súper reciente. No sé si hubo prohibiciones. El problema que uno tiene con esto es que, ¿cómo es? Realmente se consume mucha energía. Entonces, al consumir mucha energía, tus ganancias disminuyen. Y mientras no estés minando ningún Bitcoin, o sea, no ganes esta competencia, estás con recompensa cero para el minero, ¿no? Entonces va a pérdida un montón de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo se arma la blockchain. Acá tengo el bloque 1, el 2, el 3 y más adelante hay más. A ver. Entonces, la blockchain justamente es una cadena de bloques y estos bloques están enganchados de la siguiente forma. En realidad están enganchados con un puntero al anterior. Acá dice prev. Bueno, todo lo que vimos acá, número de bloque, nonce, dato y hash, ya lo sabemos. Lo que se agrega es prev. Este sería el hash que le dio al bloque anterior. Como no existe bloque 0, si esto comienza con bloque 1, el hash del previo es todo 0, ¿sí? Por convención. Entonces sería como una especie de puntero nulo. ¿Está bien? Cuando se agrega el bloque 2, bueno, se le agrega sus datos, lo que sea, se calcula el resultado del hash, se calcula ese digesto, y en el campo prev va este prev es el hash del bloque anterior. ¿Lo ven? Termina con 48F y acá termina con 48F. ¿Está? Bueno. Y después viene el siguiente y bueno, la idea es la misma, ¿no? En todos tenemos el previo y el puntero al anterior, que en lugar de usarse un puntero que diga número de bloque anterior o lo que sea, lo que dice es la función de hash del bloque anterior. El resultado de la función de hash en el bloque anterior. Y así siguiendo. Entonces vamos a suponer que acá existe A le vendió a B, perdón, la transacción. B le vendió a C. Tengo otra transacción, A a F, A a H, no sé. Vamos a ponerlo esto como corresponde, suponiendo que se fueron agregando en este orden, ¿no? Primero se agregó este nodo, perfecto, después se agregó este siguiente nodo, se lo minó, y ahí me apuntó al anterior, después agregué este otro nodo, el tercero, y también acá lo minamos. Vamos a suponer que tenemos 3 solamente para hacerlo simple y para... Entonces, acá, como estamos viendo, la información, vamos a hacerlo con la misma cantidad de transacciones, si se quiere. Con 2 transacciones por bloque, ¿no? Bien. Supongamos que en este momento tenemos solo 3 transacciones que indican de alguna manera toda la guita cómo se movió, todo el movimiento de dinero. Y lo que yo quiero decir acá, no, B no le escribió a C. A ver. Si esto fuera un sistema, la blockchain de Bitcoin no es un sistema centralizado, sino que es un sistema
descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de estar esta blockchain guardada en un solo lugar, está guardada en un montón de lugares. O sea que hay múltiples copias de la misma información. O sea, si yo me conecto a la red de Bitcoin, yo podría tener acceso directamente a la blockchain de Bitcoin. De hecho, la puedo visualizar. Hay una serie de direcciones en donde me muestra cómo va creciendo la blockchain de Bitcoin. Entonces, supongamos que esta sea la blockchain de Bitcoin, en donde los bloques se vienen encadenando de esta forma, ¿sí? Sucediendo de esta manera. Y a mí se me ocurre, como es un sistema descentralizado, va a haber múltiples copias, eso está bueno, y yo tomo una copia, por ejemplo, y digo, no, B no le vendió, yo soy X, entonces B le vendió a X. Y voy y adultero esta copia, ¿sí? Modifiqué un dato, tratando de cometer algún tipo de fraude. Claro, al modificar un bit, ¿sí? De la información que está acá, ¿sí? Automáticamente, fíjense cómo cambió de color. Se aplicó una función de hash, le aplicó el hash, pero el hash de este bloque cambió. Y obtuve un hash que no es válido. Por eso me cambió el color. Bueno, digamos que eso estaría bien, porque efectivamente la función de hash no cumple con el requerimiento de que comience con 4.0, que es la complejidad que estamos definiendo en este momento. Pero no solo eso sucedió, sino que además toda la cadena de bloques quedó inválida. ¿Se entiende? El siguiente bloque también quedó inválido. Y el siguiente también. O sea, una adulteración a los datos hace de que toda la blockchain quede en un estado inválido. Por eso es tan seguro y no se puede cometer fraude. O sea, da lo mismo que está bueno que haya un montón de copias, ¿sí? Porque entonces en ese sentido, digamos, si esto representa dinero, es fácil decir, yo tengo 100 Bitcoin, por ejemplo, ¿sí? Y nadie puede decir que tengo 99 ni 101. Tengo 100 porque la blockchain así lo dice, ¿sí? Por la sucesión de transacciones yo tengo esa cantidad. Y si alguien quiere adulterar esa información, en una de las tantas copias que existen de la blockchain, automáticamente al modificar un bit en un bloque, todos los bloques siguientes quedan alterados. Acá que decía BAC, ahí está. Y ahí volvió a su estado original, ¿no? Si el cambio yo lo hago acá, de F a B, bueno, desde ese punto en adelante queda todo en un estado inválido. ¿Sí? Entonces, de las múltiples copias que tiene la blockchain, y que eso es lo que hace que el dato sea descentralizado, ¿sí? Puede haber algunas blockchains que estén como en un estado inválido, y eso hace que sean blockchains que en el fondo estén como corruptas, digamos, ¿no? Que no tienen el real dato, no tienen que ser consideradas. Porque no respetan el algoritmo criptográfico. Básicamente acá lo que pasó es que el resultado del digesto no cumple con las condiciones requeridas, ¿sí? Si yo quiero hacer una adulteración en el bloque 2, tengo que volver a minarlo, guardarlo, ¿sí? Pero tengo que minar el resto de los bloques que están a continuación y guardarlo. Hacer esto a una velocidad increíble, ¿sí? A una super velocidad, en donde yo solo que estoy cometiendo fraude, tengo que tener mayor potencia que toda la red. ¿Se entiende? De tal manera que yo voy construyendo una blockchain nueva, que al final se puede llegar a transformar en la única válida porque soy el que procesa muchísimo más rápido. Pero yo proceso más rápido que toda la red junta, ¿sí? Cosa que es imposible. ¿Sí? ¿Había una pregunta por ahí? Claro, claro, por eso es tan seguro. Bueno, bien. Y acá tenemos distintas redes, ¿no? Perdón, tengo la red
que tiene múltiples participantes, acá podemos considerar que son muchos mineros, que son peer, entonces me muestra, como es una red peer-to-peer, el peer A, el peer B y el peer C. Los tres tienen la misma copia de la blockchain, que en este momento tiene 5 bloques, y a este fulano, al peer B, no sé, decide modificar el bloque 2. Ya está. Se fue. Él puso el estado inválido a todos sus bloques a partir de ahí, y tenemos 2 copias que son iguales y perfectas y una que no es perfecta. Entonces él tendría, el peer B debería minar pero sigue todavía con los siguientes bloques inválidos. ¿Está bien? Entonces él tendría que ganarle a todos, volver a minar todo y terminar minando el bloque número 6 para él constituirse en el bloque más adelantado y empezar a replicar hacia los otros nodos. ¿Sí? Lo que pasa es que acá el toque se va a dar cuenta de que él es el único que tiene bloques inválidos. Esa sería la idea. Creo que la blockchain de Bitcoin está alrededor de los 200 gigas hoy. O sea que hay un montón de bloques. 200, 260, no me acuerdo. Por ahí es un número grande, digamos. ¿Sí? Es un tamaño importante, si se quiere. No es un archivito chiquito que uno se lo puede copiar. Y bueno, y se mantienen, todas las copias contienen la misma información. Entonces, una transacción en Bitcoin, cuando es aprobada, como que es una transacción real, no necesariamente está distribuida en todas las copias, ¿sí? Porque hay miles de copias, ¿sí? Sino que está distribuida en un conjunto predefinido en cantidad de copias. La otra cosa es cómo se da esta competencia entre los distintos mineros. Lo que sucede es que entre todos los que están conectados hacen transacciones. Al momento de registrarla, de iniciar la transacción y decir A le va a mandar tantos, en el caso de Bitcoin, tantos Bitcoin a B, ¿sí? Esa información no va a parar a la blockchain directamente. Todas esas transacciones van a parar a un conjunto de servidores que tienen un pool de memoria. Ese pool de memoria se llama mempool. ¿Sí? Entonces, todos los mineros lo que hacen, en un momento dado, supongo que acá están minados 5 bloques. ¿Sí? Y tienen intención de minar el bloque 6. Entonces, o mejor dicho, vamos a suponer, tienen 4 bloques minados y ahora van a pasar a minar el bloque 5. Entonces, para minar el bloque 5, lo que tienen que hacer es ir y buscar en el mempool transacciones y copiarlas acá. A, C, C, A, B, no sé, A, F, etcétera, ¿no? Estas transacciones, por supuesto, no son solamente así, ¿no? No es que origen-destino, sino, bueno, y acá son 0.10 Bitcoin, acá son 9.7, etcétera, etcétera, ¿no? Todos tienen con un valor. Entonces, supongamos que va y busca en el mempool y se trae estas transacciones, ¿sí? Y acá le aplica la función de hash hasta que al final termina minando el bloque. ¿Está bien? Obtuvo un digesto válido y este bloque ya es válido. Él fue el primero que generó el bloque 5, él va a poder escribir el bloque 5. Y habíamos dicho que a esta altura, por estos tiempos, su recompensa va a ser 6.25 bitcoins. O sea, el minero no solo agrega un bloque, sino que además se están generando nuevas monedas. Se están generando 6.25 monedas nuevas, porque esas monedas no vienen de otro, no es una transacción, sino que el sistema le asigna a este minero 6.5 bitcoins, 6.25 bitcoins. ¿Sí? Entonces, en el proceso de minado, no solo se busca un nuevo bloque, sino que además se generan esos bitcoins que son recompensa de los mineros. El dinero en criptomoneda ingresa al sistema mediante la minería. ¿Sí? Y esa minería consiste en competir para obtener el resultado de hash
con la complejidad de que se requiere en ese momento. Entonces, este minero, el que acá se llama Peer A, va a ser recompensado, digamos 6.25 de Bitcoin, más un porcentaje que está involucrado, que depende de las transacciones. ¿Sí? Entonces, este software que corre en el Peer A puede ser configurado para ir a buscar al mempool, no sé, si entran 10 transacciones, las 10 primeras que encuentra. O podría decir, no, recorrete 1000 transacciones y tráete las 10 transacciones que involucran mayor volumen de dinero, ¿sí? Porque él cobra una comisión adicionalmente a la recompensa por le recompensan por minar el bloque, cobra una comisión que deriva del importe de las transacciones que él va a guardar en el bloque de datos. ¿Está bien? Entonces quiere decir que el minero A puede ser que no esté minando, no está tratando de construir el bloque 5 de la misma manera que está tratando de construir el bloque 5 el minero B. Cada uno tiene un criterio, quizás distinto, para ir y buscar las transacciones que van a estar incorporadas al nuevo bloque y sobre el cual se va a hacer la minería. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a cerrar acá. Vamos a seguir con este tema y bueno, y con los demás que tenemos para la materia y que van a ser incorporados en el segundo parcial, ¿no? La semana que viene, van a tener el cuestionario online, multiple choice. Y bueno, después vamos a ver cuántas preguntas y cuánto tiempo. Y eso va a constituir la nota del primer parcial. Perfecto, profe. Bien, profe. Bueno, y ahora se van todos a comprar criptomonedas, ¿no? No. Mm. Voy a comprar una máquina para minar. Una máquina. Sí, sí, sí. Hacen una vaquita entre todos y... Bueno, muy bien. Quedamos así entonces. Listo, profe.